Pues me estaba viendo con 3 personas, una más recurrente, una de ellas es más recurrente, y estaba en el punto de convertirse, pues, ahora sí que una recurrencia más estable. Pero en esta ocasión, literal, o sea, ¿qué somos, no? Fue un reto, pero sí, tal cual como, o sea, tal cual lo que dicen que va a pasar, pasó. Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. Tengo una pregunta que te va a dejar de hielo. ¿Qué harías si hoy descubres que tu pareja te fue infiel hace 10 años? Piénsatelo muy bien, ¿eh? Que no es una pregunta para nada fácil. Verás, en el episodio de hoy traigo una conversación con un alumno que pasó por el programa de TE y cuya historia arranca con una de las situaciones más duras que puede vivir un hombre y sobre todo algo que rara vez se ve, o por lo menos, bueno, no es tan común tener que enfrentarte a estas situaciones. ¿A qué me refiero? Bueno, descubre que la mujer con la que ha compartido años de su vida, con la que ha tenido hijos, con la que aparentemente todo va bien, le fue infiel. Pero hay un detalle que hace que esto sea especialmente interesante, y es que no descubre esa infidelidad cuando ocurre, la descubre 10 años más tarde, una década después de que sucediera, una década después de haber construido una familia, tener hijos y seguir adelante con su vida creyendo que conocía toda la historia. Y claro, es precisamente ese descubrimiento el que le obliga a replantearse no solo su relación, sino también muchas de las ideas que tenía sobre sí mismo, sobre las mujeres y sobre cómo reconstruirse después de una traición. Así que esto es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Primero vamos a charlar con este alumno y nos va a contar un poco su experiencia sobre cómo vivió todo este proceso, que fue durísimo, qué ocurrió tras descubrir la verdad y cómo consigue salir de uno de los momentos más difíciles de su vida. Y después, al final de este episodio, voy a extraer las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes, te recuerdo, si no sabes por dónde empezar y te ves perdido entre tantísimo contenido, he creado un contenido gratis en formato curso que puedes recibir debajo de este podcast, ¿vale? Haz clic en el enlace y lo recibe. Te recomiendo empezar por ahí, ya sea que estés soltero, en relación o separado. Bueno, ahora sí, quiero darle las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo como siempre con esa primera pregunta de ¿qué fue lo que te trajo a este proyecto y a descubrir todo este mundo de las relaciones? Bienvenido. Gracias, Dani. Primero que nada, gracias por invitarme a este episodio. La verdad, lo hago con mucho gusto. Y bueno, para responder esa pregunta, yo hace un año, prácticamente hace un año, tuve un tema ahí con mi ahora ex esposa. Y para ser más, pues más directo, descubrí que ella me había sido infiel por un tiempo, ya hace tiempo, no en ese momento. Y pues ahí fue cuando justamente pasaron bastantes cosas en mi cabeza, bastantes cosas. Una de esas fue que pues yo necesitaba conseguir mujeres o otra mujer. Eso es lo que primero que me pasó por la mente, la verdad. No sé cómo funciona eso, pero así me pasó a mí. Y ahí es donde pues decidí buscar en internet, decidí investigar en internet. Yo no era alguien súper sociable, no me consideraba así. Yo estaba enfocado en mi familia, tengo 2 niñas, en ese momento ya tenía 2 niñas chiquitas, pues mi esposa y mis proyectos, de vida, etcétera. Y yo no tenía realmente desarrollado esa habilidad, no, nunca fui un Don Juan, nunca fui alguien con muchas mujeres. Entonces empecé a investigar en internet y pues me topé con lo típico, me tomé con lo típico de cómo hablar a las mujeres, de ese tipo de frases poco trilladas,
cómo acercarse, qué es lo que quieren las mujeres, cosas básicas, ¿no? ¿Qué opinaba? Bueno, a ver, tengo aquí una pregunta también. Cuando descubres esto de la infidelidad, ¿eso es lo que te, o sea, te motiva eso ya directamente a romper o a divorciarte? No inmediatamente, la verdad es que, pues, no me lo esperaba. La historia, la verdad, es interesante. La infidelidad esta pasó inició hace 10 años, o sea, incluso suena muy raro, pudieran juzgarme de, pues, ya pasó hace mucho tiempo, pero la verdad es que estuvo bastante feo para mí. Yo recién de que me casé, antes del año de casado, me mandaron a vivir a Japón un año por parte de mi empresa. Entonces, yo estuve allá un año en Japón y justamente cuando yo me alejé, yo tenía 25, 26 años, ella 23, 24, y fue cuando ella empezó a tener, pues eso, esas infidelidades. Y estoy diciendo que me enteré, pues 10 años después, ¿no? Prácticamente. Entonces, todo ese tiempo, la verdad, yo tuve dudas, pues ahí me las fui tragando. Entonces, cuando me entero porque la confronté por una situación y pues me confesó. Este, Inmediatamente, pues en ese momento no teníamos el problema y ella no estaba haciendo nada, entonces la verdad es que sí la amaba. Teníamos incluso una mejor relación, ya no teníamos, bueno, ya teníamos las niñas, tengo 2 niñas. Em, Ujú. y lo que yo estaba buscando, no lo consideré inmediatamente divorciarme, la verdad es que no. Yo pensé, dije, bueno, a ver de qué manera yo puedo soportar esto. Una de las ideas que llegó a mi cabeza fue, pues consigue una mujer, o sea, tal vez consiguiendo una mujer se te quita, Ujú. o sea, o haciendo lo mismo, tal vez, la verdad es que eso fue, o haciendo lo mismo, pues como que se compensan las cosas. Es una tontería, es una estupidez, la verdad. Como quizá buscando un poco de justicia por tu parte, ¿no? Como buscando un poco incluso de venganza quizá, pero como equilibrar la balanza, ¿no? Exactamente, exactamente. No sé si a todos les pasa eso, pero a mí me pasó así. Yo tontamente pensaba que de esa manera yo podía decir, bueno, pues ya, yo también ya lo hice. Eso fue una de las cosas, yo también ya lo hice, pues ya la perdono y seguimos adelante, ¿no? No, Ujú. ahora me doy cuenta que no funciona así. Pero eso fue lo que me motivó, independientemente de si quería o no mantener la relación o alejarme. Había una cosa que has dicho antes que me llama la atención. También, obviamente, aquí puedes contar hasta donde tú quieras, obviamente, y sin revelar ningún detalle personal, pero dices que en ese periodo de tiempo donde hubo la infidelidad, tú sospechabas. Imagínate que alguien que nos está escuchando está en una situación similar. ¿Cuáles son esos detalles o esas pequeñas cosas que tú veías que te hacían sospechar? De nuevo, cuenta lo que quieras contar y como quieras contar sin revelar datos personales, ¿no? Pero imagínate que alguien externo dice, oye, ¿en qué te fijaste o qué es lo que te hizo a ti dudar? Ok. Justamente con tu podcast, yo ahorita lo que comentas, me regreso a cuando escuchaba tus podcasts donde mencionas tipo señales, ¿no? Ujú. O ese pensamiento que debemos de tener, porque en ese momento yo no tenía nada de eso, o sea, yo me iba sobre lo que iba pasando día con día. Lo que yo vi, pues empecé a Sí. ver que se empezaba a alejar, ¿no? Digo, eran 12 horas de diferencia, 11, 12 horas de diferencia en Japón y México. Ujú. Nos comunicábamos diario. Ella me buscaba bastante. Pues la verdad es que sí estábamos enamorados. Este, y de repente se empieza a alejar. Ya no tantas llamadas, ya no estaba esa comunicación tan rápida. Yo lo empecé a dejar también, porque pues que estoy en Japón, tenía 26 años, también salía de fiesta, pues tenía compromisos que atender en el trabajo, era por trabajo. Entonces también yo no lo vi tan mal, hasta que un día, hablando con ella, iba para un festival que hacen aquí en mi ciudad, y ella iba en un coche y me dijo: "¿A dónde vas?". Era videollamada. Me dijo que iba para allá con unos amigos, que la estaba llevando su mamá. Pero a mí se me hizo muy raro que iba con su mamá. Entonces, pues ahí vi que en el coche no era de su mamá y era
Al final iba con su jefe, el que era su jefe. Ok. Y le confronté, le dije: "Oye, ¿cómo es posible que vayas con alguien más, no? En el coche". Pues me la volteó, porque como es que son muy listas. Me la volteó, me dijo: "¿Cómo es posible que me hayas, juzgado de esa manera? Qué vergüenza con mi jefe", este, porque se tuvo que regresar, o sea, por el tema de la discusión. Y de ahí me empezaron a saltar cosas, incluso, pues, yo veía que llegaba tarde, o sea, que llegaba a la casa tarde, 4 de la mañana, y pues yo le decía: "Oye, digo, está bien que salgas, pero digo, está mal decirle eso, pero estás casada, o sea, no". Y ella me dijo una frase muy, 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 muy fuerte, me dijo: "Estoy casada, pero no muerta". En ese momento ella se estaba juntando con personas que no estaban, o sea, solteras de diversas, Ujú. edades, pero salían, o sea, ninguna estaba casada. Entonces, yo empecé a ver señales, la verdad es que sí me agarraron un poquito de celos, yo nunca fui celoso, y en una de esas también incluso me bloqueó como una semana, o sea, siendo esposos, no novios, esposos me bloqueó. Pues imagínate yo al otro lado del mundo, no tenía, pues, realmente amigos, yo no sé, sin saber qué estaba pasando. Eso me pasó, señales de alejamiento, ya no me empezaba a hablar igual, incluso me bloqueaba. Entonces yo quisiera, pues, ahí si los otros compañeros escuchan, la verdad es que, como dicen, si parece, es. Si parece, es. Entonces, comprobado. Qué fuerte, tío. Es como tú dices, decías antes, son muy listas, aunque no sabía si la palabra era lista. Piensa que, por lo menos evolutivamente hablando, están preparadas para poder ser, o sea, la infidelidad forma parte de esa biología, no quiere decir que siempre se exprese, pero digamos que todos estos años de evolución han hecho que los hombres intentemos buscar siempre detalles y por eso tenemos celos, que muchas veces nos intentan negar como que los celos es algo tóxico o que no deberíamos tener. Y en realidad los celos son ese mecanismo que evolutivamente hablando hemos desarrollado para avisarnos de que algo no va bien y de que estamos haciendo una inversión a nivel de recursos, de esfuerzo y además a nivel de biología, de descendencia en algo que puede ir mal. Y ellas, por su parte, han ido también desarrollando esos mecanismos para poder solventar esas alarmas que podrían ser nuestros celos, ¿vale? Ese ser muy sutiles, muy indirectas, voltearte la situación, hacerte ver como que al final eres tú el que está alucinando o que son cosas tuyas o que dices que se te está yendo la pinza o que eres inseguro. Y es como una especie de batalla o de carrera evolutiva armamentística, entre comillas, donde yo tengo que hacerme muy hábil detectando pequeñas incongruencias que me pueden hacer ver que estoy invirtiendo en algo que no está bien, y ella tiene que hacerse muy hábil solventando esas pequeñas, esa habilidad mía para detectar esto y dándole la vuelta a la situación. Repito, en los casos en los que se preste el contexto y haya algún motivo por el que ella pues, bueno, pues tenga el impulso o la motivación para esa infidelidad. Creo que como tú, los detalles que has comentado pueden ayudar un montón a la gente que esté aquí o que escuche y que pueda encontrarse en una situación similar. Y querría ir rápidamente también al otro punto que has mencionado y es que, porque decía, no sé si algo muy común, sí lo es, ¿eh? O yo por lo menos cuando he hablado con gente en mentoría o en consulta y demás, me decían que uno de los primeros impulsos cuando te enteras de la incidencia, bueno, a veces puede ser otro impulso, ¿no? Pero me refiero, uno de los primeros pensamientos puede ser, oye, necesito hacer justicia. Y en tu caso, ese hacer justicia te lleva a buscar, dices que encuentras primero una serie de cosas como muy básicas y yo quería saber cuál es la percepción que tienes de eso primero que encuentras, porque mucha gente piensa a lo mejor que "Buah, esto es de frikis o esto es de gente que no sabe lo que habla o de gente que, bueno, pues que tiene cierta tendencia a manipular. ¿Cómo es tu visión cuando descubres esto, cuando estás intentando buscar hacer justicia, digamos, según tus términos? Pues, lo primero que encuentro en internet es, cosas que le gustan a las mujeres. Haz esto, como lo comentas, como un romance, qué le gustan a ellas, etcétera. O sea, cosas que ya sabías. Realmente ahí como que no era, para mí no hacía sentido que eso fuera a funcionar. Este, pero después de eso encontré
pues el mismo algoritmo de las redes sociales me mandó publicidad de personas que ahorita lo puedo decir, venden humo porque no nada que ver con tu proyecto, o sea, totalmente directo a sacar dinero. Pero, Ujú, pues, en ese momento de desesperación, porque yo quería ya, o sea, ya quería aplicar algo y conseguir a alguien, pues, incluso pagué un mini curso, algo así. Sí, como un mini curso a alguien que, pues, prometía resultados, ¿no? Lo que me pasaron fue una guía así de cómo acercarse a las mujeres, pero eran cosas muy raras. La verdad es que eran cosas muy raras, era como de acércate, pero con la en tu mente está pensando, viéndole los labios y luego voltea los ojos y piensa como que la deseas para que ella tenga ese mismo deseo. Este, ujú. háblale de esta manera. La verdad, sí lo apliqué, no funcionó nada, obviamente. Traía ahí, me acuerdo que mi acordeón en el celular, en el gimnasio trataba de hacer ese tipo de interacciones. No, o sea, realmente no, pues no funcionó, o sea, no funcionó nada, ¿no? Lo que intenté también hacer, fue lo primero que me sucedió. Tenía yo, pues, en mi Facebook tenía amigas, bueno, a conocidas, y lo primero que hice fue cuáles las muchachas que recuerdo que eran, pues, atractivas, y vi o sea, no la primera, pero recordaba una que sabía que no tenía pareja, etcétera, etcétera, y la contacté. La verdad la contacté de la manera más básica posible, porque le dije así, la invité a salir y definitivamente me bateó, ¿no? Me bateó así directamente, aparte porque ella sabía que yo estaba casado, entonces, aunque ya estaba en proceso de separación, etcétera, estuvo muy mal eso. Así me enteré. De eso pasé antes de encontrar tu podcast, pasé por ese tipo de cosas, buscando en YouTube. ¿Llegaste a comprar algún otro tipo de, por llamarlo de alguna manera, formación o algún rollo así, aparte de lo que nos has contado, que aportaría yo aquí que hay que tener mucho ojo también con, bueno, no solo con lo que te pueden ofrecer o no por ahí, pero me refiero, pienso que muchas veces parte de esta gente que se dedica a vender esto, este tipo de soluciones, entre comillas, que me dices tú, o sea, creo que lo que utilizan es como algo que tiene cierta validez científica, a lo mejor un estudio, por ejemplo, esto de el contagio emocional, ¿vale? Porque esto lo he visto muchas veces en seducción clásica. Dice, a ver, el contagio emocional es una realidad. O sea, claro, si yo estoy reír, se contagia, la tristeza se transmite, tenemos neuronas espejo, todo estos rollos. Claro, si yo me baso en eso para decir que tienes que mirar a una mujer sintiendo el máximo deseo posible para que ella también lo sienta, y lo que estoy haciendo es asumir lo de la ley del contagio emocional como si fuera una máxima absoluta que va a funcionar siempre y no estoy realmente ajustándolo al contexto. Y eso muchas veces te va a hacer quedar muy raro, porque tú imagínate desde la visión de la tía que ve que la están mirando de una manera que es como, wow, tío, mm, ¿esto qué significa? ¿Vale? Se puede hasta intimidar y es mejor pues, hacerlo de una manera obviamente más calibrada y no estar tan centrado en esta parte de la emoción, ¿no? Pero por volver un poco a la pregunta que te hacía, ¿llegaste a consumir o a hacer algún otro tipo de curso, de libro, de algo así? No, gracias a Dios, no. Pagué este curso, no recuerdo, no era caro, pero era como el gancho para algo más. Ajá. Incluso, pues ya, ¿no? Compré este curso, bueno, este curso que eran una serie de, no sé, 7 videos muy cortos, y un PDF con instrucciones, y ya posteriormente me contactaron, incluso tuve una llamada de una persona como de seguimiento, pero la verdad era el proceso de venta. Ahorita puedo decir que su enfoque era la venta, o sea, venta sobre las personas que ya habíamos consumido su producto. Entonces, Ujú. estuvo muy rara la sesión, una persona, no recuerdo de qué nacionalidad, me marcó, tuvimos una llamada y prácticamente me dijo, pues le platiqué más o menos mi situación, igual, y algo muy puntual que recuerdo que me decía, no, tú te vas a suicidar, así ¿Qué me dijo, dices? tú te vas a suicidar. Le digo, ¿cómo? Sí, o sea, con todo lo que me platicas, si no haces algo, te vas a suicidar. Y yo, Jo- yo en ese momento, o sea, no pensaba nada en eso.
pero pues sí estaba mal, o sea, sí estaba mal. Entonces yo, no me hizo sentido, más bien dije, ¿cómo me dice esto, no? Y ya, pues me empezó a vender me dijo, no recuerdo cuántos, pero era bastante dinero, eran de $4,000. No recuerdo la verdad cuánto era, pero prometían que me iban a enseñar a cómo vestirme, igual lo del Instagram, pero era bastante dinero. Inclusive me fueron regateando, me fueron así regateando, me están, bajando el precio, haciéndome ofertas, 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 pero yo les dije no, porque pues no me había convencido, no me había funcionado, o sea, ya para mí no hacía sentido. Yo pensé que era una llamada de seguimiento y la acepté, pero era más bien un proceso de venta y eso es lo que me hizo, pues, la primer red flag, ¿no? Que me dijera que la persona que estaba hablando me trataba como si fuera él un psicólogo, pero realmente era una labor de venta. Entonces, afortunadamente no compré nada más. Ya Ujú. ya, ya fue todo lo que vi antes de entrar ahí al podcast tuyo. Es que es espeluznante, tío, y que te digan lo del que te mencionen ese tipo de cosas, uf, es que vamos, incluso no se puede casi ni hablar en redes porque es un tema súper, ultra, mega delicado. Imagínate que te esté diciendo eso en una situación dolorosa, digamos, porque es una situación donde todo el mundo obviamente ha invertido emocionalmente y no y le duele eso. Entonces, cuando descubres el podcast y después de venir de donde viene, ¿cómo no sospechas más? No, pues, mira, recuerdo muy bien que que yo ahora, bueno, primero fue en YouTube, como en Internet, así, buscando en Google, etcétera. Y ya después dije, pues seguramente ha de haber algo en podcast, ¿no? Porque yo había escuchado, pues, audiolibros, etcétera, podcast de superación personal. Y empecé a buscar, así literalmente, ¿no? No recuerdo las palabras, pero relacionadas a seducción, cómo hablar con las mujeres, cosas así. Vale. Cómo ser, atractivo, etcétera, ¿no? Y recuerdo muy Ujú. bien, pues sí, encontré 2 3 contenidos, no nada más el de Hombre Alfa, pero que me hacían más sentido. Escuché uno donde nada más platicaban una mujer y un hombre de qué se trataba esto, el tema de las mujeres, no abiertamente hipergamia, no lo mencionaban, pero, pues, el tema de las mujeres. Y luego me escuché uno que de inicio se me hizo bastante interesante. Dije: "Ah, mira, es interesante". Pero en ese momento de que me acuerdo que iba en el coche al trabajo y dije: "Está interesante, pero no entiendo cómo me va a ayudar a mí, pero está bastante interesante". Entonces lo escuché, no recuerdo cuál era el podcast, no sé si era el número uno o sea, no sé si era el de la hipergamia o qué era, pero uno de los tuyos iniciales. Y dije: "Muy interesante", no era directo de lo que yo estaba buscando, pero estuvo bastante interesante porque estaba hablando de, pues, de esto de lo que sucede entre el pensamiento y la mente, o la biología entre el hombre y la mujer, etcétera. Entonces le seguí dando a otros podcasts y me hizo bastante sentido, Ujú. y ahí fue cuando dije: "Oye, esta persona está hablando, pues, de la manera que a mí me hace sentido, me interesa y me hace, pues, objetivo. No está vendiéndome la manera mágica de que ve con una mujer y llévale flores o dile esto o párate como macho alfa. O sea, no lo está diciendo así de la manera. Empieza con la base, pues sí, lógica, científica y ya se traslada a algo práctico. Y así fue como, pues, o sea, empecé a escuchar tus podcasts seguidos, así como muchos alumnos, exalumnos o personas que pasan por tu podcast lo mencionan. Seguidos, seguidos. Yo no encontraba ni el tiempo ahí en el trabajo, me ponía mis audífonos y escuchando, y a mí se me hacía sentido todo, y ya nada más estaba esperando el momento para poder escuchar más y, pues, conocer más, ¿no? Porque Ujú. eso fue, para responder tu pregunta, fue lo que me hizo saber que esto sí no era como lo demás. No es directo, no era como venta como tal, ¿no? Claro, por primera vez había contenido que te estaba resolviendo muchas dudas incluso, ¿no? A mí, yo creo que mi ejemplo, porque no he comentado todo, pero yo creo que mi situación fue lo de la hipergamia tal cual, tal cual, tal cual.
O sea, mi esposa tenía 24, mi ex esposa tenía 24 años. Yo cuando dices, es que de los 24 para allá es el top. Y yo, no manches. O sea, mi esposa tenía el 24. Yo me alejé. Este, yo cuando me empiezo a enterar, empiezo a actuar de la manera de, no me dejes. O sea, bueno, no así, ¿no? Pero yo en vez de portarme tal vez valioso o mostrar que, pues sí, demostrarme de una manera, pues generar atracción para mantener a la esposa, yo lo que hice fue, oye, ¿qué está pasando? Mandarle muchos mensajes, estar sobre de ella, incluso más amoroso, mandarle cosas. Yo siento que hasta en un punto, o sea, le generaba hasta yo creo que asco, yo, ¿no? Y Mm, aparte de que ella pues ya había conocido otros hombres, estaba en un círculo, estaba en modo fiesta, ella estaba en su momento, la verdad es que en ese momento pues sí, físicamente estaba, yo creo que en su mejor momento, este, pues tenía, yo creo que varios hombres atrás de ella, ujú. justamente lo sé, porque ahora lo sé, ¿verdad? En su trabajo justo su trabajo y yo veía las fotos que salía con mujeres, hombres, etcétera. Yo ya me comporté como lo que no se debe comportar alguien y hasta Mm, pienso que le generé, pues, repulsión, o sea, de tanto sí. que estaba sobre de ella. Entonces, para mí, de los primeros podcasts de la hipergamia y todo eso, dije: "No, pues a mí me pasó, así tal cual, ¿no? Tal cual". Es que es una reacción muy común la de... Porque al final te genera muchísima ansiedad cuando tú has invertido emocionalmente, económicamente y muchas veces también hijos, en fin, un montón de inversiones que tienes ahí de todos los niveles y cuando descubres algo así o sospechas de algo así, el nivel de ansiedad es tan alto que lo único que intenta es buscar respuestas y muchas veces buscar esa respuesta implica ciertos comportamientos que, como tú bien dices, pueden acabar generando la reacción justo opuesta de la que buscas. Afortunadamente, entiendo que con esa información del podcast ya le puedes poner nombre a muchas cosas, eso relaja normalmente esa ansiedad y llega a ser hasta terapéutico en parte, que uno pueda ponerle nombre a lo que ha ocurrido, que uno pueda darle una explicación que tenga sentido. Y claro, aquí la pregunta que tendría para hacerte es, una vez que empiezas a consumir todo el podcast, ¿qué hay de aquel objetivo de buscar más chicas? ¿Acabas implementándolo de alguna manera a tu comportamiento? ¿Por contra te genera quizá, no lo sé, cierto resentimiento la información que escuchas aquí? ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que das un siguiente paso? Serían como tres preguntas así, grosso modo, que se me vienen por la cabeza. Sí, la verdad es que sí duele, o sea, sí duele darte cuenta de que es así, y bueno, ahorita, no sé, llevo casi un año escuchando tu contenido, ya lo asimilo mejor, pero en ese momento, me refiero a que ya asimilo mejor que las cosas son así, Ujú, pero ese momento es como de ¿por qué? Pero ¿por qué? Si yo era, pues si yo en ese momento, cuando tenía 25, 26 años, me consideraba, estaba joven, atractivo, con buen futuro, ujú. era buen esposo, no teníamos niños en ese momento, era buen esposo, era un buen amigo, este, salía de fiesta, también era soy inteligente. O sea, muchas cosas que dices como, ¿por qué tiene que ser Claro, así, no? ¿Por qué no se quedó conmigo y no volteó a ver a nadie más? Eso es, pues, pero sí es doloroso, o sea, al principio sí, la verdad es que sí, pero, pues, es de ese dolor que dices: "Ni modo". Yo tengo 3 tatuajes, 2 que me hicieron otras personas, uno que me hice yo, y lo que yo es como ponerte un tatuaje, ¿no? Pues, quieres el tatuaje, vas a aguantar el dolor. Entonces, ujú. modo, pues síguele. O sea, síguele, termina el tatuaje, pues yo sigue escuchando, ni modo, porque era importante que yo supiera esa información. Cuando empiezo a ver el contenido, me relajo porque yo era de, no, empieza a hablarle, o sea, con lo que había visto, empieza a hablarle a todas, pues sí, consigue mujeres, háblale a todas. Cuando escucho a tu contenido, digo: "No, a ver, relájate, ¿qué estás haciendo bien? Primero, ¿qué estás haciendo bien, no? ¿Qué tienes?". Entonces, por ahí los pilares que comentan, perdón si me equivoco, pero bueno, el tema del físico, del dinero, de las habilidades sociales y el estatus, no me acuerdo. Pero Sí, sí. yo de dinero,
estaba bien. Yo dinero, la verdad es que no estoy mal porque afortunadamente en mi juventud y todo me enfoqué, pues por lo menos de que me enfoqué a mi familia, me puse a trabajar, a conseguir pues incrementos, etcétera, etcétera, y yo estoy, o sea, ahorita creo que ese tema sí lo tengo bien, tengo otros proyectos. Ese tema, afortunadamente, hice bien las cosas. Bien. El físico, yo realmente sí me descuidé bastante en mi relación, o sea, bastante. ¿Por qué? Porque yo, en mi cabeza, era como de, pues yo ya tengo una mujer, ¿no? Como para qué, no necesito, o sea, verme mejor, pues ya tengo una mujer y las demás que se acerquen, no X, pues X, ¿no? Ya tengo mi mujer. Me descuidé bastante, bastante. Yo creo que ahorita estoy en mi mejor forma física en toda mi vida, a raíz de esto. Entonces me fijé en mi físico, prácticamente inmediatamente que pasa que me entero de lo que había hecho mi exmujer, me metí al gimnasio y bueno, sobre tu podcast, la información que das ahí de cómo ser más atractivo, porque sí es un tema importante el físico, no es lo principal, yo sé, lo he visto, no es lo principal, pero pues sí me ha dado resultados. Gimnasio, cómo me vestía, Ujú. yo era una persona que siempre estaba de negro, o sea, siempre de negro, todo, me gusta el metal, entonces, pero, pues ya empecé a moverme, a probar otras cosas y ya estoy contento con lo que he logrado. También el tema del cuidado personal, de la higiene, que la barba, que el cabello, esas cosas. Entonces me relajé y dije, bueno, ¿qué puedo controlar yo inmediatamente? Pues fue lo del físico, el tema del dinero, pues afortunadamente lo había desarrollado. Las habilidades sociales, sí, dije, bueno, vamos a trabajarla paso por paso. No eres alguien que inmediatamente va a ser sociable. Entonces vamos a ver paso a paso qué puedo implementar. Justo implementé lo que comentabas de, pues no, ¿cómo quieres llegar con una mujer y llevar una conversación perfecta o interesante y que te vea como atractivo si ni siquiera saludas al de la cajero, ¿no? Claro. Yo llegaba, lo que iba y así, ¿no? Entonces empecé a llegar al gimnasio, a saludar a la de la recepción, a los coach, bueno, a los de ahí que ayudan, así a la que está al lado o al que está al lado. Dije, bueno, pues sí, o sea, hace sentido, eso es más fácil, ¿no? Es más fácil. Y ya de ahí, puedes empezar así, a creérmela, también a creérmela, a visualizarme de una mejor manera, mi autopercepción, la verdad es que se mermó bastante. Yo, obviamente con este problema que te das cuenta, yo creía que yo no era atractivo, me veía al espejo y decía, no, o sea, recientemente con lo que pasó, lo que me enteré, insuficiente, inclusive empiezas a pensar que en el sexo yo soy muy activo sexualmente y aún así dudaba, o sea, dudé de que fuera por eso, ¿no? Que ya después te das Ujú. cuenta que no fue por eso, al final de cuentas, seas quien seas, te van a Claro. poner el cuero. Entonces, digo, me relajé, la verdad es que con el podcast me relajé y empecé a hacer paso a paso, o más bien, como ir no más despacio, pero más bien más estructurado en lo que yo quería. ¿Conseguiste ya resultados a partir de ahí? Porque bueno, aquí has dado unas claves muy importantes y es el hecho de la importancia de no dejarte durante la relación, que yo creo que más que muchas veces, no sé, pero más que pienses que ya no necesitas cuidarte el físico porque estás en una relación, pienso que también muchas veces lo que ocurre es que tu prioridad cambia. O sea, al final tú te metes en una relación, te metes en una convivencia, tienes una expectativa de construir un proyecto, de tener hijos, y claro, empiezas a ocupar tu tiempo con otra serie de preocupaciones y no le das tanta importancia al cómo te ves, porque parece como si ya estuvieras, digamos, como más predispuesto a que haya otras cosas más importantes. Y curiosamente, eso a lo mejor funcionaba perfectamente hace 50 años, porque era así. Pero en la vida, en la sociedad en la que vivimos ahora, no te puedes descuidar de esa parte del corto plazo que genera atracción, de esa parte de la hipergamia cortoplacista que decimos. Y justamente esa estrategia de centrarte más en la parte proveedora, estabilidad y demás, y descuidar esto, te genera una caída de atracción que es un poco también lo que mucha gente sufre. Em,
entiendo que, por lo que me dices, que estructuras más las cosas, ya no vas tan rápido, vas más calmado, vas más dando los pasos sobre seguro. ¿Te da eso, o sea, empiezas ya a conseguir ciertos resultados a partir de ahí en cuanto a tus relaciones? Sí, sí, sí. Pues, o sea, inmediatamente lo que pasó cuando porque todo lo esto de que me empecé a cuidar, de que fui al gimnasio, fue muy rápido. O sea, yo quería salir del hoyo rápido. Lo que yo podía controlar rápido, que era eso, el físico, hablar más con la gente, etcétera, inmediatamente me dio resultados. Simplemente en el trabajo, pues si yo paseaba desapercibido, pues las mujeres, pocas mujeres que trabajan ahí, o bueno, las mujeres atractivas de ahí, pues me empezaban a hablar, incluso, pues a escribir, o sea, por ahí por el chat del trabajo, yo lo percibía, las muchachas más jóvenes que trabajan ahí, o sea, empiezas a ver que te ves, ¿no? O sea, que te empiezas a ver, incluso mis compañeros decían, oye, te ves diferente, te ves mejor. Y eso te da ciertos puntos, es como si te estuvieran dando poquito a poquito un dinero que se convierte en cierto valor. Digo, no tapa el tema de la depresión ese sentimiento que se genera después de una infidelidad, pero sí que aporta. O sea, sí te ayuda por lo menos a decir, bueno, voy por buen camino. Ya más prácticamente en el tema de las chicas, pues al ser sociable, en una ocasión, digo, esto ya estoy hablando un poco más, ya estaba separado, sí decidí pues salirme de la casa, tener la interacción con mis hijas, pero o sea, 10 a 10. ¿Cómo fue ese proceso de separación en cuanto a, me refiero, fue muy traumático, fue de estos divorcios o rupturas donde prácticamente lo pierdes todo? No sé, ¿cómo fue? Sí, sí, la verdad es que sí, todavía al momento tengo ahí unos temas, sin resolver. Ya estoy divorciado, o sea, ya oficialmente estoy soltero, Ujú. pero el tema de la convivencia, la patria, ¿cómo se llama? Digo, de quién se va a quedar las niñas y cómo va a estar el esquema de los bienes. Tenemos ahí 2 propiedades de cierto valor importante y, pues, todavía no está resuelto. Pero sí, conclusión, sí fue traumático, ¿por qué? Porque yo cuando me enteré, pues, yo realmente la amaba todavía, o sea, la amaba y ella también, creo que en ese momento también. Lo que había hecho ella había sido años atrás, pero yo sí quisiera aquí comentar para que también la gente que está viviendo eso, que pueda escuchar los otros compañeros. Sí. Ujú. El tiempo no es atemporal. Yo creo que una infidelidad es temporal, o sea, duele igual si fue hace mucho. A mí me pasó así. Ella me cuestionaba, pero fue hace mucho. Le digo, pero es que no duele igual. Aparte, me regresaba al tiempo en que yo estaba en Japón, donde yo dudaba de todo eso, donde tú estabas haciendo todo eso y yo estaba muy dolido. Claro, Entonces me dolió 2 veces, por así decirlo. Entonces sí fue claro, doloroso porque yo no me quería ir. Yo decía, ¿cómo le hago para quedarme? Pero no quiero estar con alguien que me hizo esto, ¿no? Te odio, te veo y te odio, pero aparte tienes la cara del amor de mi vida, o sea. Entonces fue sí, doloroso. Sí, hice bastantes tonterías, ella también, o sea, discusiones. El tema de las discusiones, a veces estábamos bien, de repente me acordaba yo, porque no, bueno, los que les ha pasado esto no me mentirán, se te vienen imágenes a la cabeza y la imagen y tu peor enemigo es la cabeza de cómo hacía las cosas, con quién, cuánto tiempo, empiezas a investigar, tal vez a recordar fechas, con razón este día, tal, 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 ¿no? Fue doloroso, sí. Después yo dije, creo que ni siquiera pasó una semana cuando dije, ¿sabes qué? Me voy con mi mamá para aclarar mi mente. Me fui a vivir con mi mamá. Pasaban 2 semanas y por alguna razón, por las niñas, pues me quedaba ahí otra vez. Entonces, digo, fue doloroso porque sí teníamos relaciones y decíamos, no, claro, sí lo vamos a superar. Pasaban 2 días y otra vez me volvía loco y yo le decía, de cierta manera, pues empiezas a reclamar, ves algo, no puedes ver ni una película de sexo. Eso es claro. horrible. Me acuerdo que estábamos viendo Euforia o estábamos viendo, no me acuerdo cuál serie, y digo: "No, pues, no puedo verla, o sea, no puedo verla". Le teníamos que cambiar. Si yo iba en la calle y veía una pareja de jóvenes de veintitantos años, yo me venía a la cabeza así como que no manches, o sea, cosas así, ¿no? No es nada recomendable este proceso, no, nadie te enseña
a cómo superar esto. Debería de ser algo de las escuelas, yo creo, todo esto. Pero bueno, desafortunadamente, pues yo pues solamente me pasó sin anticipar nada. Fue muy doloroso. Iba, regresaba. Ella también, en un punto, ella también, al principio parecía como que estaba aceptando su responsabilidad de escuchar, no juzgar, de darlo todo, de incluso me llegó a decir, te voy a dar mis contraseñas, te voy a decir dónde estoy, ya no voy a salir. Pero también tú dices, yo no quiero a alguien sumiso, o sea, eso no es una buena relación. Pero ya después, como que empezó a relajarse, empezó a ver que no me iba, empezó a ver que no me iba, pasaron meses, pues que regresaba, que iba. Entonces yo creo que eso también la relajó y dijo, pues sabes qué, ya, si quieres, si no, ya estuvo. Entonces, en un punto yo decidí ya divorciarme, pero ya en un punto donde yo estaba más fuerte, físicamente me veía mejor, ya había tenido ciertos resultados con chicas, ahorita voy a eso, pero por eso sí fue doloroso. Al final decidí divorciarme, ya no quería, pero fue la mejor decisión. Y bueno, hablando de resultados, a lo que me refiero es que en alguna interacción en el consultorio de mi dermatóloga, vi Ujú. que había una nueva, pues llegué y estaba una recepcionista joven ahí, y pues yo, como traía ya como este empuje de ser social, de intentar ser sociable en cualquier ambiente, pues empecé Ujú. a platicar con ella y vi, ahí como dices, ves el interés. Si te responden de cierta manera con preguntas, pues dices, tiene interés, ¿no? Si no, ya no, tal vez ya no es necesario insistir. Pero me empezaron a preguntar la muchacha muchas cosas, y pues interacción, ¿no? Y al salir de la consulta con la dermatóloga, seguimos platicando y le digo a la muchacha, porque también lo apliqué, dije, a ver, no voy a pedirle el número, pero ella tiene mi número ahí, en los contactos, en la lista de contactos. Le dije, pues mira, tienes mi número, si te interesa seguir hablando, me mandas un mensaje. Ese mismo día, yo dije, no, pues no me va a mandar ningún mensaje. La muchacha ya actualmente tengo 37, ya, ahí tenía 36, ella tenía 26, y como en la noche recibo un mensaje. Y entonces ya de ahí, pues sí salí con esa muchacha. Entonces ese es uno de los resultados que también me dijo, y esto se puede hacer, ¿no? Sin forzar las cosas. Todo fue natural, pues. Ujú. Es curioso porque comentabas lo del, por volverme un poquito atrás a lo que habías dicho, de que se te vienen imágenes a la cabeza, que no puedes ver una película, que no tal. Es que lo has definido muy bien. Tu mente es tu peor enemigo por esa evolución, por esa biología que durante tantísimos miles de años, cientos de miles de años, ha programado en nuestro ser esa sensación de alarma, de alerta. Entonces se hace muy incómodo. Llega un momento donde cuando tú descubres una infidelidad, aunque sea a 10 años vista, hacia atrás, o a los que sean, tienes que tomar una decisión y es, yo estoy dispuesto, yo voy a poder vivir el resto de mi vida con esto, o se me está haciendo, o se me va a hacer súper ultra incómodo hasta el punto de que no sea sostenible e incluso acabe afectando una relación que ahora puede estar bien. Y ahí obviamente tú tomaste una decisión que creo que fue, como tú bien dices, una acertada, porque en base a cómo tú estabas experimentando eso, no iba a acabar bien en absoluto. Y bueno, claro, si tú eso encima lo conectas con que empiezas a ver, ahora que decías, que todo fluye o que no tiene por qué ser tan complicado y ya empiezas a acumular ciertas victorias, tanto a nivel físico como a nivel de relaciones, también hace que la salida o la situación, aunque haya sido en cierta parte traumática o crítica, eh, bueno, pues por lo menos se te hace un poco más suave. De hecho, yo te quería preguntar, ¿cómo es que consiguiendo resultados que ya estabas teniendo y tal, qué es lo que te hace dar el paso para entrar al DTE? O sea, ¿por qué decides que quieres hacer el DTE? Híjole, es que fue justo por eso, por los resultados, por mi mentalidad que dije, es como, pues sí, es como si estuviera haciendo una maestría en algo científico. Ajá. Me hubieran dado los primeros módulos en el tema con tu podcast, que fueron los primeros módulos, y que dices, pues si me meto al DTE, o sea, si me meto al DTE,
¿qué más voy a ver, no? O sea, ¿qué más voy a poder hacer? Sí, ya para cuando yo antes de meter el DT, pues yo ya tenía recurrencias, o sea, solamente con los podcasts y tenía algunas chicas de una noche, ya tenía en el trabajo una persona que diario me mandaba mensajes de las pocas, hay como 3 muchachas atractivas en mi trabajo, o sea, una de ellas me mandaba mensajes prácticamente diario, me buscaba, y otra muchacha también teníamos interacción. O sea, yo ya para entonces, solamente con el podcast, dije: "Pues esto lo necesito", ¿no? Es algo sí o s es un sí o sí hacer este tipo de, o sea, nutrirme de este contenido para que de ahora a mis 36, bueno, 37 años en adelante, no me priorice yo saber cómo administrar el tema de las relaciones, de las interacciones, de una posible relación más formal en un futuro, que ahorita estoy seguro que ahorita no quiero tal cual, pero, dije, necesito sí o sí, conocer esa información, porque es, como ya lo dije, es algo que deberíamos de haber aprendido o de conocer desde más jóvenes. Como bien tú lo dices, hay personas que son naturalmente así, ni siquiera ellos saben que son así, pero pues los que no somos así, sí necesitaríamos conocer eso, al igual que, por ejemplo, finanzas personales que nadie te enseña en la escuela, deberían, Mm, igual esto de las relaciones, de las sí. relaciones sociales, debería de ser algo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si yo ahorita no lo hice antes, no sabía antes, pues el segundo mejor momento para conocer algo o aprender algo es ahora. Entonces, es ahora o ahora. Y no hubo nada que te echara para atrás y más sabiendo, bueno, entiendo que ahora en ese punto no, ¿no? En ese punto no tienes ninguna duda de que quieres seguir profundizando, ¿no? No, no, no tenía ninguna duda. Solamente el único tema que me tardé porque, bueno, incluso yo escuchaba que había DTs, en cuanto yo estaba más o menos en la situación de buscarlo, no se había abierto ningún DT. Y Vale. en cuanto vi que se había abierto, dije, a ver, pues es que es ahora, ¿no? Y lo único, obviamente, como todo, el tema del dinero es algo que hay que considerar, pues más en mi situación que estaba viendo, pues ya pagando, pues yo pagando otra casa, bueno, rentando otra casa, este, y con otros gastos dije, ay, ¿cómo, cómo, cómo lo voy a manejar, no? Pero realmente, pues sí era prioridad, o sea, sí entró dentro de mis prioridades. Y la verdad fue una muy buena decisión, o sea, es una inversión para mí. Solamente ese es el tema, yo creo que a muchos les va a pasar ese tema, pero sí, pues sí recomiendo que sí lo tomen. ¿Qué te ha supuesto? O sea, me refiero, viniendo ya de donde venías, que tenías como una buena actitud, una buena mentalidad, ciertos resultados con los que estabas relativamente satisfecho. eh, Ahora que ya has pasado por el DTE, ¿qué ha supuesto para ti? Pues para mí, yo cuando ya entré al DT, yo ya tenía, pues me estaba viendo con 3 personas, una más recurrente, una de ellas es más recurrente, y estaba en el punto de convertirse, pues, ahora es que una recurrencia más estable. O sea, nos estábamos viendo así pocas veces y ya se iba a convertir en esto más frecuente, no más estable, más frecuente. Y estaba, también viendo a una persona que es de una ciudad, está como a hora y media de aquí, este, y bueno, otra persona que era muy, no tan frecuente, pero, pues, estaba ahí. Entonces, yo ya con el DT pude, o sea, algo que se me hizo, pues, así como magia, con el tema de la muchacha que era más recurrente, más frecuente, o que se estaba convirtiendo en recurrencia, era, ¿cómo lo convierto en recurrencia sin tener una relación Ujú. tal? Porque yo estoy seguro que ahorita no quiero un noviazgo. Y el tema de los test, yo, es muy, o sea, bueno, no lo tengo yo, de memoria cómo hacer todo eso. Entonces, yo recuerdo que regresaba
pues al contenido del DTE o regresar, sí, al contenido del DTE, pues sí, para sortear los test. Entonces, o sea, como lo digo como magia porque sí funciona, o sea, este, en el tema de con ella, cuando justamente así pasa, o sea, pasa tal cual, te pregunta qué somos, ¿no? Me pasó 2 veces con la muchacha que comenté que conocí en un consultorio, pero ahí era con puro podcast, o sea, ahí nada más, creo que no lo manejé bien, de hecho, no lo manejé muy bien, pero sí, o sea, sí lo pude mantener, más que era como el inicio, entonces creo que no lo manejé tan bien. Pero en esta ocasión, literal, o sea, ¿qué somos, no? Fue un reto, pero sí, tal cual como, o sea, tal cual lo que dicen que va a pasar, pasó. Pues aguanté, le dije, o sea, tonteé. Al final no aguanté como campeón y al final me dijo: "Mira, estoy dispuesto a aceptarlo, estar así", porque también se la volteé, o sea, ella tenía le digo: "Yo vengo de una relación, de una única relación larga, tú te has tenido más relaciones", y ya le empecé a preguntar por ahí, entonces, bueno, al final me dijo: "Bueno, acepto esta situación, ya si veo algo", lo que sí me dijo: "Ya si veo algo que no me cuadra, pues ya te digo", le digo: "Perfecto". Entonces así, eso dije: "Oye, esto no lo hubiera manejado definitivamente así, en otra situación le hubiera dicho: "¿Pero por qué?". Me hubiera ido a responderle de manera lógica lo que ella está buscando, ¿no? Claro, ahí pudiste aplicar muchas de las cosas. Ahora que en el punto en el que estás ahora, por ejemplo, con respecto a antes, ¿qué notas respecto a las mujeres contigo o tú con las mujeres, las relaciones que tienes? ¿Cuáles son las cosas que notas radicalmente diferentes o con un cambio grande? Pues que yo mi actitud con las mujeres antes las veía como de espero o esperaba que ellas quisieran, ¿no? Estar conmigo. Ahora las veo totalmente diferentes, como de sin esa necesidad, exacto, me refiero ya no me acerco con la necesidad. Y también empiezo a sentirme como más el premio, ¿no? Porque, pues, yo, como ya dije, ya trabajé mi físico, yo sé que el tema del dinero lo tengo bien, este, pues, en cuestión de estatus, de cosas que tengo, también, me empecé a mentalizar que realmente sí, yo soy gerente en una empresa. Entonces, Ujú. también digo, o sea, creerme valioso, entonces ya mi actitud hacia las mujeres cada vez que tengo una interacción es como de más fluida, sin esa sensación de que me están haciendo el favor de hablarme, ¿no? Al revés. Hablamos y si tú muestras interés, te sigo hablando, si no, estuvo perfecto, ¿no? Ya, tampoco se trata de, no voy a rogar, nada. Esa es la situación en cuestión de las mujeres. Mi presencia en a donde llego, siento que la manejo mejor, o sea, me paro erguido, volteo a ver a los ojos, a todo, a quien sea. También ya soy más, como que más, más, menos serio. eh, Me salen chistes o me salen este tipo de cosas para jugar con las personas y las personas les interesa hablar conmigo. Es algo que tal vez ya tenía, no lo hacía porque pues, no me interesaba. Ahorita lo disfruto. Ya, lo primero, yo creo que lo más importante es eso. Aparte, te tienes que creer, o sea, para mostrarte como un premio tienes que creerte ser el premio. Es algo que yo no tenía definitivamente antes. Antes ni siquiera me gustaba tomarme fotos porque decía, estaba con sobrepeso, la barba descuidada, etcétera. Ahorita yo me paro, me puedo ver al espejo y decir, no, me gusta, o sea, me gusta. Y si hay algo que no me gusta, lo corrijo. Pues, físicamente, estoy en mi mejor forma física, me lo han dicho. Y eso me da la seguridad o la certeza de que, pues sí, de que soy valioso, no nada más el físico, ¿no? También mi mentalidad. Entonces yo creo que eso es lo primero, que tú te percibas como, pues sí, que tú te creas que si eres el premio, que si eres valioso, que sí tienes mucho que aportar y si no lo quieren, pues se lo pierden, ¿no? Eso es lo que yo creo que ya se nota bastante, bastante en mí. Ahorita, por un ejemplo,
Hay una muchacha en el trabajo que es la que muchas veces me escribe. No hemos tenido, sí hemos salido, no la he besado ni nada, sí hemos salido, porque también como que me da ahí tema el hecho de que sea del trabajo. Si no fuera del trabajo ya hubiera hecho otra cosa, pero no, que el tema del trabajo me da como ahí, soy más Claro. cuidadoso. Pero cuando veo que se pierde que ella ya no me manda mensaje, yo no la busco. Este, Pero lo que comentas, ¿no? Que al final te sientes mucho mejor a nivel por el cambio físico y tal. eh, ¿Qué sensación tienes ahora? Porque me quedan dos preguntas que hacerte. Una de ellas es esta, que es ¿qué sensación tienes de cara a si notas una diferencia en cuanto a cómo tú gestionas las relaciones o las interacciones? ¿Y cómo te hace eso sentir a ti con respecto a antes? sí, el primer acercamiento lo hago diferente. Si yo, bueno, hablando directamente con las chicas, pues antes sí era como demostrando bastante interés, ¿no? O sea, si lo hubiera hecho antes de conocer tu podcast o el DT, lo hubiera hecho con bastante interés. Ahorita o he mejorado bastante en llevarlo de manera natural, ¿no? Y una vez teniendo ya la interacción, o está dentro de la interacción, o inclusive ya en una relación, aunque sea de amistad, este, creo por lo menos que sé cómo mantener la atracción, ¿no? Aplicando justamente el DT, pues que los desconectores, mostrar el tema de ser interesante en las redes sociales, o bueno, subir cosas interesantes de valor en las redes sociales, me ha funcionado. La manera de hablar, de tontear también, de ser un poquito más atrevido en lo que quieras decir, si lo quieres decir, sin tapujos, y, Sí, y, y ese tipo de cuestiones, sí, bastante diferente de ahora con antes. claro, ahí al final es tener las herramientas, como dices, obviamente hay mucho más trabajo que tú tienes ahí detrás que ya traías de base incluso, pero el tener las herramientas te hace que, bueno, pues que cambie todo bastante y puedas disfrutar mejor de esas relaciones o de esa relación, lo que sea que cada uno tenga como objetivo. Como pregunta final, te quería preguntar, eh, ¿qué mensaje le darías a tu yo de hace X tiempo, bueno, realmente menos de un año realmente, ¿no? De que descubre el podcast. O sea, esa persona que empieza a buscar información y escucha este primer episodio, imagínate que este es el primer episodio que escucharas, ¿cuál sería ese mensaje que crees que le vendría bien oír en ese momento? Primero que nada, le diría que no se descuide. No puedes cuidar de alguien si no te cuidas tú, ¿no? Sigue, nutriéndote mentalmente, aprende lo que necesites aprender, enfócate en lo que te gusta. Yo, me gusta pintar, la verdad lo dejé de hacer por enfocarme o sea, a mi familia, no debes de hacer eso. Cuida tu físico como lo hacías antes de tu relación, de ser, de casarme, la verdad es que sí iba al gimnasio y hacía todo eso. No te descuides, siempre con el enfoque de que, pues, esta es tu vida y esta es tu responsabilidad. Hazte Ujú. responsable de lo que sucede. En cuanto no te cuadre algo, está bien si te alejas, está bien si decides alejarte. No es el fin del mundo el término de una relación o una mala pasada, un mal día, si no te dan ese incremento, se lo dan a otro, está bien. Si no te dan ese puesto a ti, está bien, no se acaba. Si tienes que separarte no sé si visualizas o ves que pues no eres valioso para alguien, está bien si te alejas, ¿no? Eso es lo que le diría. Primero que, pues, no te descuides. Primero estás tú para poder, pues, dar a los demás. Y de esta manera sé que si yo hubiera sabido estas cosas, hubiera tenido estos principios en parte de mis principios o cuidados, creo que me hubieran pasado las cosas diferente. Eso sería. Al final, muy importante centrarte en ti. Como tú dices, no puedes cuidar a nadie si no te cuidas tú primero, que eres la persona más importante de tu vida. Y bueno, te quiero agradecer un montón, tío, la experiencia que nos cuentas. Creo que de aquí se pueden sacar un montón de reflexiones. Y te doy también la enhorabuena por el trabajo, por la actitud
bueno, de haber ido superando todo esto que ha ido superando, pues con esa visión y con esa forma de enfrentarte a estas realidades como más abierta siempre a la mejora y a ver qué puedes cambiar. Así que nada, gracias por compartir este ratito y un fuerte abrazo. No, gracias, Dani. Gracias por pues, darme la oportunidad de participar. Esto me da mucho gusto poder aportar algo ahí a la comunidad, a los hombres que están pasando por la misma situación. Nada, gracias, un abrazo. Bien, compañero, espero que esta historia te haya hecho pensar, porque a mí me hizo pensar bastante. Y antes de pasar a las 3 reflexiones que podemos sacar de aquí, te recuerdo lo que te decía al comienzo. Muchos hombres me preguntan que no saben por dónde empezar, que se pierden con tanto contenido, etcétera. Entonces, precisamente para que no os perdáis, he creado un curso gratuito por el que os recomiendo empezar para ordenar ideas. Ese curso gratuito lo recibe haciendo clic en el enlace de debajo de este podcast. Dicho esto, vamos a pasar a las reflexiones que, como digo, hoy tienen miga. La primera reflexión es que para quien fue infiel, para quien cometió una infidelidad, es cosa del pasado. Pero para quien la descubre, es el presente. Hay una parte de este episodio que me parece brutal porque desmonta uno de los argumentos más repetidos cuando se descubre una infidelidad antigua, ¿no? Claro, la exmujer de este compañero decía, pero si eso fue hace mucho tiempo. Y racionalmente tiene sentido, ¿no? De manera racional. Pues claro, han pasado 10 años, es cosa del pasado. De hecho, ahora la relación incluso funcionaba mejor, había hijos, había una vida construida, etc. Claro, el problema es que la mente masculina específicamente no funciona así. Porque para la persona que ha sido engañada, la persona la información acaba de llegar, el descubrimiento se ha hecho hoy. Y por tanto, es como si todo se reiniciara. Porque de repente, y como digo, es una gran experiencia, porque no sé cómo llamarlo de otra manera, verte en una situación que de repente descubrir una información que no tenía te devuelve 10 años atrás y empiezas a recordar conversaciones, comportamientos, sospechas y empiezas a reconstruir mentalmente toda tu historia. Y claro, aparece algo que este alumno describe muy bien y que a lo largo de estos 6 años que yo he podido trabajar con tantísimos hombres, cuando he hablado con hombres que precisamente han sufrido una infidelidad, incluso una infidelidad reciente, algo que cuesta mucho a una mente masculina es aceptar la idea, o sea, aceptar lo que es la idea, la imagen, el pensamiento de otro hombre con tu mujer. Las imágenes, las preguntas que te surgen a raíz de esas imágenes que se te pasan por la cabeza, los escenarios que recreas mentalmente que nunca has visto, pero te lo imaginas, las dudas sobre las fechas, las personas, momentos. Claro, de repente todo se vuelve un poco una pesadilla. Y fijaos porque dice algo muy potente este compañero y dice, claro, que sintió como si hubiera sufrido la infidelidad 2 veces. La primera, cuando ocurrió, sin saberlo, pero en parte la sospechó. Entonces sufrió ahí que había como una inconsistencia. Y luego, cuando la descubre, que es como, ostras, cobra sentido la sospecha que tuve en el pasado y aquel dolor que sentí allí, y ahora tengo un dolor agura. ¿No? Es como que lo he sufrido 2 veces. Claro, ¿qué ocurre? Que después de tenerlo todo montado como lo tienes, lo que vas a hacer es intentar ver si lo puedes sostener. Y es lo que intenta, ¿no? Ver si puede sostener esa relación. Intenta perdonar, entender, racionalizar. Pero ¿qué ocurre? Que hay una realidad que termina imponiéndose en este caso y es que su mente no le deja vivir en paz. Hay ciertas escenas que no puede ver, ciertas películas que cuando las ve, claro, ¿cómo haces si estás viendo una película con tu mujer después de saber esto y aparece una escena de infidelidad? ¿Cómo haces si un amigo viene y te dice y te cuenta, ¿no? Estáis tomando algo con otras parejas y cuentan cómo fulanita ha hecho con fulanito tal. Claro, llega un momento donde no puedes dejar de pensar en ello y no sabes cómo comportarte sin sentirte muy incómodo o violento. Y ahí aparece una pregunta que muchos hombres se hacen cuando pasan por una infidelidad y que cuando a mí se me ha dado el caso de tener en una consulta privada, en una mentoría, en una formación, a un hombre que ha sufrido una infidelidad, la pregunta realmente es, pues claro, a mí me preguntan, oye,
se puede arreglar, se puede recuperar una relación donde tu mujer te ha sido infiel. Esa no es la pregunta correcta. Bueno, y si te plantea eso, tengo episodios de podcast con alumnos que demuestran que sí. También tengo episodios de podcast con alumnos que demuestran que no. En cualquier caso, como poderse como posibilidad se puede, pero la pregunta correcta no es esto se puede solucionar. La pregunta correcta, que es la que yo me gusta hacer, es ¿puedes vivir el resto de tu vida sabiendo esto? Y no es una pregunta retórica, porque hay veces que la respuesta es que sí. Sí, sí, esto fue cosa del pasado, ahora estamos bien, mis hijos, tal, 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 tal. Bueno, vale, pues vamos a trabajarlo con la información que tenemos. Pero otras veces, como es el caso de este compañero, la respuesta es que no. Y no porque la relación esté mal en ese momento, sino porque no puedes convivir con esa idea. Y lo más valiente aquí es ser capaz de tomar una decisión para protegerte mentalmente. Por eso, el problema de una infidelidad muchas veces no es el acto en sí, sino la destrucción de la narrativa, la destrucción de la historia que creías haber vivido, la sensación de haber vivido pues una mentira enorme y sobre todo, responderte a la gran pregunta, ¿puedes convivir con ello? Con esto pasamos a la segunda reflexión y es que cuando tienes mucho dolor, no buscas una solución, buscas alivio. Y ahí es donde muchas veces aparece alguien que quiere venderte algo que no funciona. Otra de las partes interesantes de este episodio es cuando nos cuenta este compañero lo que le ocurre antes de descubrir este podcast. Porque refleja perfectamente el estado mental de muchos hombres cuando salen de una ruptura o de una infidelidad, o de algún momento, o algún batacazo emocional, ¿no? Claro, en ese momento tú no estás pensando con claridad, estás sufriendo, y cuando estás sufriendo, quieres dejar de sentir el dolor lo más rápido posible. Y eso te hace muy vulnerable a las fórmulas mágicas. Este compañero empieza a buscar en internet, claro, lo que cree que son soluciones, pero lo que está realmente buscando es un alivio. ¿Y qué encuentra? Cuando vas en ese plan, pues vas a encontrar frases mágicas, trucos, técnicas, la fórmula mágica, el crecepelo. Y finalmente, en su caso, acaba comprando un curso que dice que le enseñaba cosas absurdas, como que había que mirar a los labios, que había que pensar en deseo para transmitir ese deseo a la otra persona, que eso hacía que por el contagio emocional, en fin, hacer una serie de historias que no le funcionaban para nada y que al final tampoco era lo que necesitaba en ese momento. Pero sigue buscando, porque como digo, cuando estás herido, buscas esperanza en parte. Y ahí aparece algo todavía más preocupante, es que un comercial, por llamarlo de alguna manera, le intenta empujar emocionalmente a una venta de miles de dólares donde lo acaba etiquetando emocionalmente de una forma que no habría que etiquetar a nadie. Y hay una enseñanza importante aquí, y es que mucha gente cree que las estafas funcionan porque la gente es tonta. Y habrá veces que sí y habrá veces que no. Pero normalmente lo que hace funcionar una estafa es que la gente está en una situación muy límite. Porque cuando alguien acaba de llevarse un gran batacazo, cuando siente que su vida se ha roto, claro, no sé hasta qué punto pensamos con la cabeza muchas veces. Lo que hace interesante este episodio es que el alumno consigue detenerse, empieza a sospechar y empieza a tomar la rienda un poco y a tener claridad. Y entonces, claro, ahí ya descubre que hay ciertas intenciones detrás de lo que aparentemente es una ayuda. Y cambia el enfoque. Deja de buscar soluciones rápidas y empieza a buscar explicaciones. Y esa diferencia cambia toda la trayectoria. Porque esta es la clave. Desconfía de los atajos. No hay atajo. Por eso muchos hombres llegan a este sector con una idea muy negativa del sector. Yo lo entiendo. Si yo soy el primero que tiene una idea negativa del sector y eso que estoy dentro. Porque claro, tú ves lo que hay por ahí, te cruzas por el camino con muchos de estos, bueno, vendedores de fórmulas mágicas y eso te genera mucha sospecha. Normal. Y la única forma de evitar caer en estas trampas es desarrollando una buena capacidad de sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, y de pensamiento crítico. Al final piénsalo, nadie consigue resultados muy buenos sin un gran trabajo detrás. La magia solo existe en las películas y ni eso. Y ni eso. Bueno, con esto pasamos a la tercera reflexión y es que si quieres gustar a las mujeres, primero debes gustarte a ti mismo. Parece una tontería, pero no lo es, porque claro, este compañero después de descubrir la infidelidad, de la separación, de alguna manera tocar un poco de fondo, empieza tomando una decisión muy sencilla.
después de pasar también por este proceso que comentábamos en la reflexión anterior. La decisión es, voy a centrarme solo en lo que puedo controlar. Y voy a empezar por ahí. En su caso, gimnasio, mejorar su imagen y mejorar sus habilidades con las mujeres. Literalmente es como descubrir cuáles son los aspectos, o sea, es como preguntarte, ¿qué es lo que despierta el interés y la atracción en las mujeres? Descubrir lo que es, empezar a trabajar todo aquello que depende de ti mismo y todo aquello que, dependiendo de ti mismo, te haga más atractivo y más interesante para las mujeres. Punto. ¿Qué pasa cuando haces esto? Pues que ocurren cosas. La gente lo nota, los compañeros lo notan, las mujeres te lo notan y empiezas a tener conversaciones que antes no tenías, a recibir señales de interés que antes no recibías y a vivir oportunidades que antes se te escapaban. Pero lo importante no es esto, que también, sino lo que ocurre dentro de él. Porque llega un momento del episodio donde nos dice, ahora me veo al espejo y me gusto. Ese es el origen realmente. Antes se percibía insuficiente o no atractivo. La infidelidad al final te marca. Al final te hace cuestionártelo todo. Te cuestionas tu atractivo, tu valor, tu sexualidad, tu capacidad de generar deseo. Y desde esa autoimagen, destruida un poco en parte, es imposible relacionarse bien con las mujeres. Porque al final, igual que tú no puedes vender un producto en el que no confías, no puedes resultar atractivo cuando tú mismo no te sientes atractivo, cuando no confías en tu producto. Porque el resultado suele ser que te vuelve un buscador de validación. Como no confías en el producto solo es bueno si lo compran. Y por tanto dependo de la compra, de la venta, ¿no? De venderlo. Y ese es peor el remedio que la enfermedad, porque en el caso de la atracción y de las mujeres empiezan a responder mejor precisamente cuando dejas de necesitar cerrar la venta, por llamarlo de alguna manera. El resultado. Por eso muchos hombres creen que la confianza aparece cuando consiguen resultados, pero normalmente ocurre al revés. Primero, recupera el respeto por ti mismo. Vuelve a sentir orgullo de por quién eres. Dejas de verte como una víctima. Empiezas a actuar, empiezas a ver resultados, empiezas a confiar en el proceso, a creer en el producto, y ahí empieza todo a cambiar. Porque el principio del cambio no ocurre cuando una mujer te encuentra atractivo, que está muy bien, pero el cambio realmente ocurre cuando tú te encuentras atractivo. Y de la mano va todo lo demás. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor. Te recuerdo que muchos hombres me preguntan que por dónde empiezan y siempre les digo lo mismo. Empieza por mi curso gratis, que lo tienes debajo de este podcast, en el enlace de ahí. Haz clic ahí y lo recibes. Bien, pues dicho esto, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.